Bien, entonces vamos a recordar algunas situaciones, remembranza de lo que ya vimos, doctores. El tema se llama tuberculosis. Recuerden que va a ser pregunta de examen. Dígame los sinónimos o las epónimos de tuberculosis. Es peste blanca, que precisamente nosotros proponemos que la peste que hoy tenemos, la triste, célebre COVID, se llame peste roja, también llamada la tuberculosis tisis. ¿Sí? Por eso los neumólogos antiguos se llamaban tisiólogos, ¿sí? Y pues también se llama enfermedad fímica. Entonces, cualquiera de ellos es importante que lo recuerden. Bien, para poder seguir adelante, vamos a esta clasificación, aprendernos la que la vez pasada, la última vez que nos vimos, le dimos una trillada. Esta va a ser pregunta de examen. Esta médico general te la debes de aprender de memoria. Es la clasificación de la American Thoracic Society, llamada tuberculosis, clasificación en base a los antecedentes, en base a si está activa o inactiva, o son secuelas, o está sospechando tuberculosis. Es decir, que si tú en consulta externa ves una persona, un paciente que crees que tiene tuberculosis, debes de hacerle este test y poner una clasificación de este tipo. Vamos a recordar algunos de los parámetros que se utilizan aquí, o los conceptos. PPD, recuerden, es el derivado proteico purificado o reacción de Mantoux. Le hace la reacción de Mantoux con tuberculina, y si esta sale positiva, hablas de PPD positivo. Eso lo que nos habla es infección que tiene memoria inmunológica para tuberculosis, más no es diagnóstico de enfermedad. El COMBE, vamos a empezar con el 0. Si ustedes recuerdan, el COMBE es el antecedente epidemiológico de tuberculosis, es decir, un contacto positivo, sea en familiar, sea en el trabajo, o sea en el caso de nosotros como equipo de salud. Entonces, el término COMBE positivo o COMBE negativo, desde el momento que tú pisas cualquier área médica, eres COMBE positivo. El PPD, como les comentaba, la infección PPD positivo o PPD negativo. De ahí entonces tenemos que la clasificación es clase 0, un paciente COMBE negativo, PPD negativo. El clase 1, COMBE positivo, PPD negativo. La clase 2 sería aquel paciente que tiene COMBE positivo, ¿sí? Y PPD positivo. En este caso ustedes serían, si no se han hecho la reacción de Mantoux, serían clase 1. No puedes decir que es clase 0 ninguno de ustedes si ya pisaron hospitales. Espero que estas vacaciones hayan ido a muchas prácticas de hospital, con todo y el problema de COVID. La clase 3 es la baciloscopía positiva, es decir, es la enfermedad, y aquí el PPD puede estar negativo porque acuérdate que está anérgico, no te hace respuesta. Entonces, cuando un paciente tiene tuberculosis positiva, es decir, tiene la enfermedad, puede ser baciloscopía positiva con PPD negativo o positivo. El 4 es cuando radiológica y clínicamente tuvo tuberculosis. Tú ves una radiografía, una tomografía, y ves que tienes esa situación de rayos X sugestivos de una tuberculosis, es decir, secuelas radiológicas. Y la clase 5 es sospecha de enfermedad, es decir, ustedes dicen, este paciente para mí tiene tuberculosis, pero hasta la fecha no le he podido hacer la baciloscopía, o la baciloscopía salió negativa, entonces hay que hacer el GeneSpert o hay que hacer el cultivo del mismo. Entonces, esta clasificación es pregunta de examen. Y no quiero que me la vayan a copiar y nada más me la pongan, porque te puedo preguntar cualquiera de ellas y es importante que la tengan presente. Y no para el examen, es para tu vida. Otra clasificación que es de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es la categoría. Categoría 1, 2, 3 y 4. Aquí se basa en lo que vamos a ver esta clase, que es precisamente si es un caso nuevo de tuberculosis con baciloscopía positiva y nunca ha recibido tratamiento. Caso nuevo con baciloscopía negativa y daño pulmonar extenso. Y la tuberculosis extrapulmonar severa, esa es la categoría 1, o que tenga VIH. La categoría 2, pacientes previamente tratados con baciloscopía positiva, es decir, es una recaída, un fracaso, un abandono o una drogoresistencia, que la vamos a ver ahorita. Entonces, cuando tú tienes una drogoresistencia, un paciente que fue tratado y vuelve a salir positivo, vamos a decir que es clase 2.
La clase 3 son aquellos casos nuevos con baciloscopía negativa o una tuberculosis extrapulmonar severa. Y la clase 4 son casos crónicos multitratados, los cuales son MRD o XMRD, que ahorita vamos a ver qué significa esto. Entonces, estos pacientes, los que tú vas a tratar, pues son prácticamente los de categoría 1, son los que tú vas a ver en tu consulta. Los demás ya son de la especialidad. Les vuelvo a recordar, en la actualidad, desde hace 30 años, la Organización Mundial de la Salud sí pudo conseguir que todos los países asociados a la OMS, el tratamiento de tuberculosis sea gratuito a toda la comunidad. Es decir, que si tú tienes un paciente con tuberculosis, debes de dar aviso a la Secretaría de Salud y transferirlo para que ellos sigan su tratamiento. Si estás en servicio social o estás en un hospital del ISSSTE, del Seguro o la Secretaría, ellos ya te dirán qué tipo de tratamiento le vas a dar. Entonces, en tratamiento voy a hacer énfasis en que conozcas qué es el Rifater, el Rifinac, qué es el Dotval, en la fase intensiva y la fase de mantenimiento. Lo demás no me interesa que tú lo aprendas porque tú no eres especialista. Es decir, las categorías que ya son fracasos de tratamiento deben ser tratados por el especialista o por el infectólogo, no tratados, no porque no puedan ustedes, solo porque vas a hacer gastar a tu paciente y ya te dije que es un tratamiento gratuito. ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Pues el primero es interrumpir la cadena de transmisión, reducir la fuente de infección lo más pronto posible y lograr la curación del enfermo. Acuérdense que un bacilífero es aquella persona que salen bacilos con las gotitas de Fluyer de la expectoración, y que uno positivo, es decir, un clase 3 de la ATS, contagia a 14 y de esos 14, 3 se van a enfermar. Entonces, por eso es importante interrumpir la cadena de transmisión y reducir la fuente de infección y pues el paciente lograr su curación. Para entender el tratamiento vamos a valernos de esta que ya se las había presentado, que es la población, lo que es una colonia tuberculosa. Yo les comentaba la vez pasada que la colonia tuberculosa, me gusta esta imagen, aunque es muy vieja, ya de muchos lustros atrás, pero que está muy significativa, sobre todo porque está pasando lo mismo con el COVID. Los médicos a veces nos encerramos, nos enquistamos y somos necios. Miren, doctores, lo que hace falta ahorita en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, es la humildad. Todo el mundo es chingón, todo el mundo sabe, todos somos unos pendejos para los demás. Y eso es malo, doctores. En la medicina eso se llaman horrores o se llaman precisamente fracasos al tratamiento. Entonces, lo estoy comentando porque ya todos ahorita son neumólogos, todo el mundo está metiéndole malo al COVID y hay ahí que si el dióxido de cloro, que si el tratamiento 1, que si el tratamiento 2, que si el etcétera, y estamos cayendo en unos tabús que me da mucha pena porque en pleno siglo XXI, con todos los avances de la ciencia y la tecnología, estemos en este tipo de situaciones que verdaderamente dejan mucho que desear. Entonces, es muy importante porque se comporta muy parecido a COVID. Afortunadamente, el COVID es rápido, nada más 21 días en el cuerpo humano máximo, pero puede ser toda una vida. Bueno, entonces, ¿cómo es la población tuberculosa? ¿Cómo es una colonia tuberculosa? En primer lugar, la ubicación intracelular. En la ubicación intracelular se refiere a todas las células del aparato respiratorio, de la economía, los neumocitos, los macrófagos, etcétera. Ahí ahora sí que ahí viven los generales, ahí viven los jefes. Esos son los que se dan la vida de ricos, ¿sí? Luego viene la fase extracelular. En la fase extracelular es en donde están precisamente el ejército. Esta es la fase de avanzada, es decir, aquí es donde van los bacilos y van avanzando y van haciendo pues precisamente daño y van extendiendo la enfermedad. Ese se llama extracelular. Pero esta colonia está tan muy bien sofisticada que tiene Casium. En el Casium, para que no se les olvide, es en donde está el cementerio, donde están los hospitales. Es decir, aquí en el Casium hay bacilos vivos, bacilos enfermos, los mismos macrófagos, las células del huésped, aquí también están y forman una secreción gaseosa, por eso se llama Casium, porque parece queso. Esta forma gaseosa es muy infectante.
Entonces, aquí hay muchos bacilos y bacilos, ahora sí que muertos y vivos y enfermos, y es la tercera fase de la colonia. Y la otra tiene un banco, que son los nódulos fibróticos, no confundirlos con el nódulo de Gón. El nódulo fibrótico le hace una cápsula de tal magnitud que es casi impermeable, es decir, aquí no penetra ningún antibiótico. Y esto puede ser a la posteridad, es decir, que esta bola, esta madeja de bacilos que están en el banco herméticamente cerrados, pueden ser a futuro. Y esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dirigir tratamiento a la fase extracelular, a la fase gaseosa, a la fase intracelular, y ninguno de los tratamientos hasta la actualidad, hoy día, entran al nódulo fibrótico. Y esto es el problema, y todavía aquí es donde hay mucho tabú o mucha falta de conocimiento. Cuando la persona le baja las defensas, igual que el nódulo Gón, estos se abren y estos se vuelven infectantes. Y esto pueden ser lustros, décadas o siglos. Con esto entonces tenemos, vean las fechas y vean los medicamentos que tenemos para la tuberculosis, el tratamiento de primera línea, tratamientos de segunda línea y los nuevos tratamientos de tuberculosis. Los tratamientos de primera línea son los que ven ustedes aquí, que ya los habrán habido mencionar en su clase pasada de tuberculosis, que es precisamente la estreptomicina o el ácido, la estreptomicina, el ácido paraminosalicílico, la piracinamida, la hidracida de ácido isonicotínico, también llamado HAIM o isoniazida, la tiacetasona, la etionamida, el etambutol y la rifampicina. Si ustedes recuerdan, en esta primera, de estos a los que le llamamos de primera línea es uno, porque va a ser pregunta de examen. Lo vuelvo a repetir mejor. El tratamiento de la tuberculosis, a ver, dígame el tratamiento de la tuberculosis. ¿Cuáles son los medicamentos o en qué fases o cómo se clasifican? Medicamentos antifímicos de primera línea. ¿Cuáles son los de primera línea? La estreptomicina, el HAIM o hidracida del ácido isonicotínico o también llamado isoniazida, el etambutol y la rifampicina. Esos cuatro son de primera línea hasta hoy día 2021, 19 de enero. Son los de primera línea. Los vuelvo a repetir. ¿Cuáles son los de primera línea? La estreptomicina, el HAIM o hidracida del ácido isonicotínico, también isoniazida, el etambutol y la rifampicina. Los demás son llamados de segunda línea y vean las fechas: 1943, yo todavía no nacía, ni aquí nací, aquí ya en el 60 ya había nacido, pero de aquí para abajo, vean las fechas. Yo ya estoy para abajo, ya estoy en decreciendo. Imagínate, esos mismos medicamentos se siguen utilizando hoy día como línea de primera línea del tratamiento antifímico, ¿sí? Con la resistencia que lógicamente tiene. Entonces, vean las fechas. Si ustedes recuerdan cuando descubrió Koch el bacilo y el padre de la tuberculosis, que va a ser pregunta de examen, ¿quién es el padre de la tuberculosis? Es el ¿qué? Teófilo René Laennec. Entonces Laennec desde casi un siglo antes ya había pensado en tuberculosis, pero el que descubrió el bacilo fue en 2 siglos pasados y hasta 1943, es decir, casi 70 años después de que Koch descubre el bacilo y más de un siglo y medio después de que ya Laennec ya tenía los postulados de la tuberculosis, empieza el tratamiento. Y que, vuelvo a insistir, la primera línea de tratamiento sigue siendo hoy día la base del tratamiento. Los de segunda línea pues son el ácido paraminosalicílico, el PAS, la hidracida, la etionamida, la tiacetasona, un paréntesis, la piracinamida se me olvidó mencionarla, es también de primera línea. Son 5 de primera línea: estreptomicina, piracinamida, el HAIM, el etambutol y la rifampicina. En el caso de la etionamida, tiacetasona, el ácido paraminosalicílico, esos son de segunda línea. Y también los de segunda línea
tenemos a otros que ahorita vamos a mencionar, que muchos libros lo ponen como los nuevos tratamientos. Y en los nuevos tratamientos tenemos macrólidos, quinolonas, fluoroquinolonas, tenemos derivados del metronidazol, tenemos también nuevos tratamientos como los que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entre ellos un antibiótico nuevo que revisamos cuando vimos las neumonías adquiridas en el hospital, que era precisamente la linezumida. La linezumida, que decía que cada tableta costaba 1,000 pesos, ¿sí se acuerdan de eso? Entonces esos son los nuevos tratamientos. Bien, las bases bacteriológicas siguen siendo vigentes hasta el día de hoy, y que es en todos los antibióticos. Esto es bien importante. Tú recuerdas cuando vimos y cuando ustedes vieron en Pharma los antibióticos, dijimos que nosotros podemos utilizar 2, 3, 4, 5, hasta 6 antibióticos, siempre y cuando tengan diferente mecanismo de acción. Si tienen el mismo mecanismo de acción, se antagonizan; si tienen diferentes, se sinergizan. Por eso dice que la asociación de fármacos para prevenir la aparición de resistencia del tratamiento debe ser considerado 4 fármacos. Mantener durante largo tiempo la quimioterapia con el fin de evitar recaídas. Vamos a ver que el tratamiento de la tuberculosis mínimo dura 6 meses y con 4 drogas mínimo. Entonces tenemos como principios generales de quimioterapia, o sea, de los tratamientos antifímicos, bactericidas, bacteriostáticos y esterilizantes. Bactericidas, bacteriostáticos y esterilizantes. Y que para que su acción sea efectiva debe tener condiciones del medio de calor, medio neutro, nutrientes y tensiones de oxígeno. Si ustedes recuerdan, la tuberculosis se busca la zona más oxigenada, que es la primera zona de West, y es donde vas a buscar las lesiones cavitadas parenquimatosas, ¿sí? Allí es en donde más actúa los antibióticos. Deficientes, casi durmientes, intermitentes, es decir, ahí entra poco. En los macrófagos es persistente. Incompatibles con la vida en los nódulos fibróticos, es decir, en los durmientes nódulos fibróticos no entra ningún bactericida, ningún bacteriostático y ningún esterilizante. De una vez te lo adelanto. Se le llama esterilizante no porque le haga vasectomía al bacilo, se llama esterilizante porque es el que le quita lo bacilífero. Y tristemente se necesitan 2 meses de buen tratamiento antifímico para quitarle lo bacilífero. Es decir, que si tú ya empezaste un buen tratamiento antituberculoso, el paciente sigue siendo portador de bacilo y sigue expulsando bacilos, es decir, es bacilífero hasta 2 meses después. Ahorita te lo aclaro más nuevamente. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a dar tratamiento donde los antifímicos unos actúan intracelular, otros extracelular, otros en el calcio, pero ninguno en el nódulo fibrótico, ahí ninguno de ellos actúa, y entonces es el motivo por el que se utilizan 4 o 5 antifímicos. Aquí tienen los antituberculosos o antifímicos de primera línea. ¿Cuáles dijimos que eran? La rifampicina, el jainoisoniazida, la piracinamida, la streptomicina y el etambutol. Y aquí tienes algunas características de algún de ellos. La rifampicina es un bactericida, pero pon atención, es el único que actúa extracelular, intracelular y calcio. ¿Y qué nos faltaría aquí? El nódulo fibrótico. ¿Por qué no lo ponen? Porque ninguno entra en el nódulo fibrótico. Es decir, que nunca debe de faltar la rifampicina en un tratamiento antifímico, porque es el único que actúa en los 3 niveles. Luego sigue el JAIN, que es un bactericida. Este JAIN, bactericida, actúa más extracelular, ¿sí? Poco intracelular y nada en el calcio, pero es muy sinérgico con la rifampicina. La piracinamida es el esterilizante. Si la piracinamida no fuera potente, hepatotóxico y nefrotóxico, ya no habría tuberculosis, porque sí mata al bacilo tanto que lo esteriliza, y actúa más intracelular, actúa más contra los cerebros, ahora sí que contra los generales de esa colonia.
pero es el único que vuelve esterilizante al paciente en 2 meses. Por eso esa es la piracinamida. La streptomicina es un bactericida que el único inconveniente es que solamente hay intramuscular, los otros sí son vía oral. Y el etambutol es un bacteriostático que en la actualidad se volvió a retomar con la drogoresistencia y este solamente actúa, al igual que la streptomicina, solamente extracelular. Entonces, el único que actúa en los 3 niveles es la rifampicina. Puede ser pregunta de examen, ¿eh? Dígame qué características tiene la rifampicina, o la otra sería, dígame cuáles son los antifímicos de primera línea. Aquí los tienes. Son los 5. ¿Cuál es el único que no debe de faltar en un tratamiento antituberculoso? Es la rifampicina. Pero si tú ves, debes de darle todos porque unos actúan en un lado y otros actúan en otro lado. Estas son las dosis, doctores, no me interesa que te lo aprendas, nada más para que veas cómo venían antes. Cuando yo era residente, doctores, ven el caso de la isoniazida, los comprimidos venían de 100 miligramos y la dosis diaria era 300 miligramos. Es decir, eran 3 tabletas de isoniazida, de rifampicina viene de 300, eran 2 de rifampicina, la piracinamida venía, como ven, de 500 y nosotros dábamos 1,5 gramos, es decir, 3 de esta, 3 de esta, 2 de esta, una en la nalga de streptomicina y ve la dosis ¿cómo se llama? De 400 de tambutol y dábamos 3 para formar 1200. Entonces eran más de 15 tabletas diarias, doctores. Más el antihipertensivo, el antidiabético, para el dolor, el analgésico, el complejo B, para el estómago, nosotros todavía utilizábamos una que se llamaba simetidina, etcétera, el Melox, el gel de hidroxialuminio y magnesio, que ustedes saben que el magnesio y el aluminio dañan el riñón, etcétera, pero eso pues así era la historia de la medicina. Entonces vean, si no era un calvario tragarte el tratamiento de la tuberculosis. Y viendo esto, entonces vieron lo siguiente, me voy a adelantar y luego me voy a regresar. Para eso se creó esto, para que le agarres cariño desde ahorita, el DOTBAL, que es el Unicaps, que nos quedaron mal. Unicaps quiere decir que el tratamiento nada más iba a ser una tableta, pero les quedó tan grandota que quedaba como una hostia de la religión católica, y entonces quedaron 4, es decir, quedaron, en vez de una hostia así grandota, quedaron 4 grajeas, y ese es el que la llamamos Unicaps. Ahorita lo vas a entender, pero pues para que ahorita les quede bien claro. ¿Cómo se llama? Entonces, ese es lo referente a por qué utilizamos el famoso DOTBAL o Unicaps. Aquí tienen algunas características de la primera línea de antifímicos, que sí me interesa que te la aprendas. De aquí va a venir una pregunta de examen, ¿sí? A ver, dime el mecanismo de acción de la rifampicina. Claro que aquí sería farmacocinética y farmacodinamia de cada uno de ellos, pero por cuestiones de tiempo, pues no lo hacemos. Entonces, de la rifampicina interfiere con la formación de RNA, impide la duplicación celular, es decir, actúa sobre la población bacilar extracelular, que ya lo hemos visto acá, que es el único que actúa en los 3 niveles. Por eso no debe de faltar la rifampicina. Entonces, ¿dónde actúa? Ese sí, pregunta de examen, interfiere con la formación del RNA. ¿En dónde actúa la hidracida del ácido isonicotinamídico, también llamada HAIM o isoniazida? Bloquea la formación de la membrana celular, interfiriendo con el ácido micólico. Acuérdate que la membrana del bacilo tuberculoso es el ácido micólico el que tiene que ver mucho con su formación. Actúa sobre la población extracelular y el calcio. La streptomicina, que les puedo preguntar a qué familia pertenece la streptomicina de antibióticos, altera la síntesis de proteínas del citoplasma y actúa sobre la población extracelular. La piracinamida interfiere con el transporte de oxígeno, es decir, en la mitocondria, y actúa sobre la población intracelular, principalmente en pH ácido, y es el que es el esterilizante. Y el etambutol es un bacteriostático, ¿sí? Y evita la resistencia. Lo que ahorita les comentaba
Desde el 2003, la norma oficial mexicana dijo que el tratamiento debe de ser acortado, supervisado, estandarizado e individualizado. ¿Por qué, doctores? Esto a nosotros nos tocó ir a ver esta parte y colaborar con este proyecto. Nos mandaron del instituto allá a Tepito, ¿sí? Saben todos ustedes dónde es Tepito, ¿verdad? Bueno, pues allí en Tepito, doctores, había el altero de medicamentos de rifampicina, piracinamida, etcétera, y estos malvados los vendían como antibióticos. Y eran tan cabroncitos que decían, compre, mire, este es un antibiótico tan potente que con eso va a orinar usted rojo. Si tú recuerdas, la rifampicina causa que la orina, todas las excreciones del cuerpo, las lágrimas, la saliva y no se queda atrás la orina y el excremento se ponga rojo. Entonces decían ellos, mire, este es tan potente que le limpia el riñón, le limpia el cerebro y hasta le limpia la belleza. Y se las vendían ahí por tabletitas. El Jain interfiere, de una vez se los voy a decir, interfiere con la absorción de complejo B, principalmente piridoxina y tiamina. Entonces, si no les das complejo B, van a empezar con disestesias, parestesias muy importantes los pacientes. La estreptomicina ataca mucho el nervio auditivo, entonces por eso dicen que tienes el oído de tísico, porque todos los tísicos están sordos, ¿verdad? La piracinamida es un hepatotóxico, nefrotóxico muy potente que ya les había comentado que si no fuera hepatotóxico ya no habría tuberculosis porque sí actúa a todo nivel. Y el etambutol produce mucha náusea, produce alteraciones visuales, ¿sí? Y alteraciones neurológicas. Entonces, esas son las características. Entonces, doctores, reportamos, sacamos fotos, todavía no había los celulares, ¿verdad? Todavía no había ni siquiera de estos, ¿cómo se llama? Localizadores. Así es de que todavía estábamos en las épocas de las cavernas desde el punto de vista cibernético, y entonces estaba muy cabrón mandar un mensaje o tomar una foto. Entonces, y se vio, ¿por qué hacían esto, doctores? Porque muchos médicos le tenían tanto temor a la tuberculosis que al triste paciente tuberculoso, lo que pasa ahora con el paciente COVID o con el paciente VIH-Sida. El paciente SIDA o el paciente actualmente COVID apesta, todo el mundo le tiene miedo, incluyendo al gremio médico. No es para menos, doctores, no es para menos, hay que tenerle respeto y hay que tener ahora sí hay que hacer todas las medidas higiénicas necesarias, pero no es para tenerle terror. ¿Sí? Imagínense, doctores, yo por qué un paréntesis, ¿por qué me fui yo otra vez al hospital, al instituto, a trabajar como voluntario sin recibir un salario? Precisamente, doctores, si bendito Dios, yo fui general en ese instituto durante más de 25 años, fui el subdirector médico de turno especial y ahora me reculeo como los cobardes y me voy allá tras las faldas de mi vieja, yo creo que no tengo perdón de Dios, no va con mi manera de pensar. Entonces, nadie nos mandó a ser soldados y si ahora tenemos esta batalla contra el COVID, tenemos que estar en primera línea, doctores, con todas las medidas y eso no es ni querer hacer ¿cómo se dice? Pues ahora sí por allí, writing o querer ser un héroe, no, simplemente es cumplir con su deber. Entonces se los paso al costo, es importante que sí te comprometas con tu carrera, claro que hay que cuidarnos, pero nadie nos pone una pistola para ser médicos, doctores. Es como el militar, ¿sí? Si el militar, él escogió ser militar y hay una guerra, ni modo que se vaya a esconder a las faldas de la vieja. Eso yo le llamaría de otra manera, cada quien saque sus conclusiones. Entonces, fíjate, desde la época de 2003, le tenían terror a la tuberculosis. ¿Y qué hacían todos los médicos, sobre todo los que no estaban bien enterados? Muchos neumólogos lo hacían, le aventaban el tratamiento o sea, entraban al consultorio los pacientes y no los dejaban entrar. Desde la puerta le decían, ¿cómo te llamas? ¿Qué tienes? A ver, abre la boca desde lejos y le aventaban ¿cómo se llama? La caja de medicamentos para todo un mes. Lógicamente el paciente no lo motivaban, el paciente sentía que tenía náuseas, se le iba el hambre, orinaba rojo, le dolía la cabeza, tenía vértigo, se quedaba sordo, pues mejor dejaba el tratamiento y seguía con su tuberculosis. Y ahí viene la drogoresistencia. Entonces, ¿qué dijeron? Se chingaron, hijitos, es tratamiento
estandarizado, individualizado y otra palabra que se llama TAES, tratamiento acortado estrictamente supervisado. Aquí está, el TAES, tratamiento acortado estrictamente supervisado. Y esto es que el médico le tiene que dar en la boquita prácticamente el tratamiento para dar la resistencia. Entonces, de esto de la historia, pues es que te debes de dar un tratamiento a dosis plenas, el tiempo completo de 6 meses mínimo, de una manera a evitar la irregularidad, que haya supervisión y que sea un UNICAPS, el comprimido único. Evitar las drogas separadas. Entonces ya les dije que se hizo un UNICAPS, una cápsula única, pero que desgraciadamente fueron 4. Entonces, para la clase 3, o sea, para la clase 1 de la, en la categoría 1 de la OMS, el tratamiento que vas a dar, es decir, cuando no haya resistencia, le vas a dar este tratamiento que se llama TAES, que se llama DOTVAL, así para que no se te olvide, como el do, re, mi, tv, al, do, tv, al, DOTVAL. El DOTVAL, ¿qué es lo que contiene? Contiene los 4 medicamentos básicos y aquí le puedes agregar la streptomicina, es decir, es Jain, rifampicina, piracinamida y etambutol. Son los 4 medicamentos. Y desde el año 2000 hasta hoy día se da en 2 fases. Una fase intensiva que son 60 dosis, es decir, 4 grajeas diarias, ¿sí? Por 60 días. Y la fase de sostén es 3 veces a la semana, es decir, 45 dosis, se le da lunes, miércoles y viernes a completar 4 meses para que en total sean 6 meses. Se instituye a todo caso nuevo que nunca ha recibido tratamiento en la tuberculosis extrapulmonar, es decir, en cualquier parte de localización, excepto cuando es grave el asunto, que le das otro tipo de medicamentos, pero en la actualidad es la base en todos. Te lo voy a presentar, aquí tienes el DOTVAL, viene en 2 cajas, una que trae las 60 dosis, que es la fase intensiva, esas son cápsulas y las otras son grajeas, que son las 4 grajeas 3 veces a la semana, 45 dosis a completar 4 meses, o sea, 4 meses y 2 meses. Y en total, pues te da precisamente el tratamiento que es a 6 meses. Vamos a descansar un momento y volvemos a repetir esta fase para que les quede claro. En 2 minutos estamos nuevamente.
Bien, entonces vamos a repetir esta parte, doctores, para que les quede bien claro. Tú como médico general debes de entender lo siguiente, que desde el 2003, desde el 2003 se empezó a utilizar por norma oficial mexicana el tratamiento de primera línea. Este tratamiento de primera línea se refería que era el primario acortado. Los retratamientos y los tratamientos estandarizados con las de segunda línea y tercera línea, esas ya son para el especialista. Te los voy a mencionar, pero no me interesa que te los aprendas. Después de la historia que te comenté, de que eran como más o menos 25, 30 pastillas al día lo que se tomaba un triste paciente con tuberculosis, pues se decidió a nivel de la OMS hacer la Unicaps, y la Unicaps es referente a hacer una sola tableta que quedó muy grandota, entonces la dividieron en 4 y quedaron 4 grajeas diarias como Unicaps, y utilizaron el término TAES. ¿Qué es TAES? Es tratamiento acortado estrictamente supervisado. ¿Esto qué es? Que tú, médico social o médico que estás en las clínicas del sector salud, debes de dar el tratamiento acortado, es decir, este tratamiento, ¿sí?, estrictamente supervisado, es decir, no le vas a aventar la caja y le vas a decir, venga dentro de 2 meses a ver cómo siguió. No, señores. Tú todos los días tienes que citar a tu paciente, y la enfermera que tienes en tu clínica de servicio social, ella se va a encargar de darle casi en la boquita las 4 tabletas. Y puedes utilizar la fuerza pública para ir por tu paciente y que venga, que tome las pastillas. Es decir, prohibido que la saquen de la clínica. Todos los días tiene que ir la persona a tragarse la medicina, ¿sí? Esto es importante, ese es el TAES. ¿Cómo está formado el medicamento acortado? Jain, rifampicina, piracinamida y etambutol. Esos son los 4 medicamentos que contiene Dotval. De aquí vemos entonces que la norma oficial mexicana desde el año 2000 dice que la va a dividir en una fase intensiva y una fase de sostén para completar mínimo 6 meses de tratamiento. La fase intensiva son 60 dosis, es decir, 4 tabletas diarias, 4 cápsulas diarias, por 2 meses, o sea, son los 60 dosis. No se refiere a 60 tabletas, 60 dosis, o sea, 6 por 4, 240 tabletas. Y una fase intensiva que es a seguir inmediatamente con 3 veces a la semana la dosis, 45 dosis, y si le sumas son 4 meses. Quiere decir que son 4 meses de sostén y 2 de fase intensiva, ¿sí? Este tratamiento lo debe de tomar todo caso nuevo que tú detectes, y solo la tuberculosis, con todas las tuberculosis de cualquier localización, excepto el sistema nervioso central diseminada y la ósea, que va a ser durante 1 año. Es decir, que no nada más van a ser 6 meses, o la fase de mantenimiento va a ser prácticamente 10 meses en la tuberculosis ósea, que se llama mal de Pot, o en la tuberculosis o en la meningia. Aquí te presento a cómo viene este medicamento. El nombre comercial internacional se llama Dotval, D-O-T-V-A-L, Dotval. El Dotval de sostén y el Dotval de mantenimiento, el de fase intensiva. El de fase intensiva son cápsulas, el de sostén son tabletas oblongas. Entonces, de estas, acuérdate, son 4 diarias, 2 meses, y de estas son 45 dosis, lunes, miércoles y viernes, de 4 grajeas, y así completas la dosis de 6 meses, que es el que me interesa que te aprendas. Pregunta de examen. Estas dosis, nada más para que veas nuevamente cómo viene el medicamento. Aquí viene cuánto tiene de rifampicina, cuánto tiene de isoniazida, cuánto de piracinamida y cuánto de etambutol. No me interesa que te lo aprendas, nada más que veas que son las 2 tabletas de rifampicina, las 3 de isoniazida que yo te platicaba, las 3 de piracinamida y las 4 de etambutol. Y todas dan alrededor de 15 tabletas, que todas van en una sola, que se llama Unicaps. ¿Cuáles son los principios generales del tratamiento?
Prácticamente ya te los dije, pero vamos a tratar de definirlos. Lo primero es la supervisión estricta que garantice la devolución en forma total de la dosis. Los pacientes, doctores, a veces no se la toman o hacen trampa y los echan a la coladera porque no se quieren sentir mal con el tratamiento. Por eso aquí es el liderazgo del médico, doctores, que debes de tocarle sus fibras sensibles al paciente y decirle, mire, hágalo por su vida o hágalo si usted no se quiere, hágalo por su familia. Aquí es donde le vas a echar la letanía de que él es un bacilífero, que él contagia, igual que ahorita no hemos entendido todavía la chingada población en general, Vox Populus, lo que está pasando con el COVID, exactamente es lo mismo, doctores. Esta tabla es para COVID también, fíjate cómo es la vida. Esta tabla es para COVID. ¿Por qué? Porque un paciente que no entiende que es bacilífero, que no se traga la medicina como es, va a estar infectando a toda la población. Por eso hacemos el cerco epidemiológico cuando tú tienes un caso positivo. Entonces tienes que ver que se la tome, que el tratamiento acortado, pues sea cortado para cualquier localización del padecimiento. Vigilancia constante de la aparición de efectos indeseables, es decir, cuando menos cada semana platicar, todos los días que vaya por su dosis, pero cada semana preguntarle cómo se siente, o que él te refiera si está evacuando negro, si tiene náuseas, si tiene calambres, etcétera. En tratamiento de forma ambulatoria, los pacientes ya no se internan. Yo les platicaba que cuando nosotros éramos residentes como R1 y en el año de medicina interna, eran prácticamente un hotel en instituto. Prácticamente ahí vivían todos los pacientes. Debes de tener una tarjeta de control, registro y control del caso, dar aviso a la Secretaría de Salud para que te manden el medicamento. Es decir, tú no vas a mandar al paciente a que lo compre en la tienda, en la farmacia de la esquina. Tiene que ser el tratamiento regalado, gratuito. Administrar en la unidad de salud que convenga al enfermo sin importar sea o no derechohabiente, es decir, que cualquier institución de salud se lo debe de dar. Y otra vez aquí nos recuerda la triste historia, se repite. El chingado gobierno está haciendo una situación con las vacunas de tabú. Desgraciadamente en el mundo no hay vacunas. Y estos señores nos hacen pensar que si hay vacunas y están haciendo una serie en vez de decir la verdad, por cuestiones políticas, ahí nos tienen a todos con la vacuna. Fíjense, en el instituto a mí ya me vacunaron, pero te la vacuna el ejército, la vacuna la aplica el ejército, doctores. Pero yo creo que la tienen más cuidada que la misma cocaína o la heroína, te lo juro. Yo creo que está más cuidada la vacuna. Mi pregunta es, ¿para qué chingados cuidan la vacuna? Lo que hubieran de dar son las dosis a todo el pueblo, como debe de ser. Pero en fin, viva México. Es una situación de veras que de vergüenza ajena y de coraje de cómo nos están tratando. Ahí todavía en el instituto el 70% de los médicos o del equipo de salud todavía no están vacunados, doctores. Imagínate, estamos en la trinchera. Entonces, ¿cuándo se va a vacunar ustedes, doctores? Como para 2022, más o menos. Eso sí hay esperanzas. ¿Sí? Entonces puede ser excepcionalmente administrado por personal voluntario debidamente capacitado. Es decir, que si se les junta mucho el trabajo, puedes dárselo a una enfermera o a alguien de allí, de los mismos familiares, pero que sí se hagan responsable de él, de que se haga la toma y que se haga todo esto. Vean, aquí es muy importante lo siguiente, le iniciaste el tratamiento antifímico a tu paciente. No le vas a decir que Dios lo acompañe y venga en 6 meses, no, doctores. Cada mes lo vas a estar citando a consulta y la vas a registrar la consulta. Y cada mes le vas a mandar a hacer una vaciloscopía en expectoración en serie de 3. En serie de 3, acuérdense eso. Y vas a ir viendo cómo va la evolución del paciente. ¿Te acuerdas que yo te dije que dejaba de ser bacilífero hasta los 2 meses? Aquí está la contestación. Fíjate cómo hasta los 2 meses sigue habiendo bacilos en la expectoración. Cuando se inicia el tratamiento es un bacilífero total. Ve cómo en el primer mes disminuyen las cruces y después hay menos bacilos, pero sigue habiendo bacilos. Y después del tercer mes ya está estéril, ya no tiene bacilos en la expectoración, pero en la colonia sí sigue viendo bacilos. Sigue viendo bacilos intracelulares, en el calcium, en extracelulares. Entonces, por eso se debe de dar 6 meses de tratamiento. Y fíjate qué pasa cuando es desfavorable el tratamiento. Nunca se vuelve negativo, siempre o una vez negativo y otra vez positivo.
Esta es la tristeza, es la drogoresistencia, doctores. Y ahorita en una foto que te voy a enseñar, ¿sabes quién es el primer causante de esto? El médico. ¿Por qué? Porque el paciente llega y le dice, ay doctor, me duele el estómago, pobrecita, nomás tómese 2. ¿Sabe qué? Nomás tómeselo 2 veces a la semana. No, nomás tómeselo una vez a la semana. No, ya está negativo, suspéndalo. Esos pinches neumólogos están locos, este ya no tiene nada. Ya váyase a su casa, usted está curada. ¿Y qué pasa? Que regresa a los 6 meses con una drogoresistencia y que esta drogoresistencia hace la transmisión, ya hace transmisión a toda su familia. Entonces, doctores, es importante que sí te enamores de la tuberculosis, que la entiendas, que una cosa es ser bacilífero y otra cosa es tener la enfermedad ahora sí interna y que se sigue reproduciendo si no haces la tarea de 6 meses de tratamiento. ¿Qué es un fracaso farmacológico en tuberculosis? Se define así cuando un enfermo no consigue negativizar su esputo al final del 4.º mes o cuando después de haberlo negativizado vuelve a positivizarse. No me interesa que te lo aprendas, nada más que entiendas que el fracaso es cuando no hiciste la tarea, cuando no le aplicaste el medicamento como debe de ser. Y aquí a veces es, como yo te comentaba, a veces tiene que ver mucho el médico. O el sector salud que no te manda el medicamento, que no llegó, que hasta el mes que entra y el paciente se enfada y abandona el tratamiento, o porque el paciente cambia de lugar de erradicación y sucede que en el otro pueblo o en el otro estado ya no le quieren dar el medicamento porque él ya lo tiene en el otro. El chiste es que hay 1000 motivos para que el paciente pueda ser drogoresistente. ¿Cuáles son las causas principales del fracaso? Fíjate lo que dice: esquemas quimioterapéuticos inadecuados, dependiente de los médicos, porque aquí a veces es el ojo del buen cubero. No, doctor, no, el paciente está muy delgadito, pobrecito, y le estás dando una dosis de caballo y ya leí la nefrotoxicidad y hepatotoxicidad de todo. Pues doctores, la nefro, la hepatotoxicidad, la neuritis, la gastritis, todo lo que me quieras decir, pues bien, gracias, pero hay que dárselos, doctores. Es importante tenerlo presente. Que también la causa de fracaso es que ya tengo una resistencia inicial, es decir, que desde antes del tratamiento, cuando tú se lo das, pues ya es un drogoresistente. Por eso es las categorías de la OMS. La toxicidad de las drogas, en ocasiones sí se la tienes que suspender porque tiene una hepatitis medicamentosa, el paciente cae en insuficiencia renal, etcétera, o tiene una gastritis erosiva y tiene un sangrado tubo digestivo casi mortal. Entonces ahí pues hay que ver qué sigue. Se lo pasas en la vena, lo internas, etcétera. Y tratamientos irregulares dependientes de enfermos por insuficiente cooperación. El paciente sí va hoy, mañana no va, pasado mañana tampoco, es decir, es un irregular, pero aquí el médico no le dice nada. Y entonces se vuelve una complicidad de los dos en esa drogoresistencia. El abandono del tratamiento, o sea, no, insisto, esto no me interesa que te lo aprendas, el de Dodval sí, pero de todos modos vamos a definirlo porque viene aquí. Se define así al enfermo que deja de tomar la medicación por más de un mes. El abandono de la medicación puede ser total o parcial. Total se comporta como una recaída probable, con probable sensibilidad de los fármacos tomados, o parcial se comporta como fracaso, probable resistencia a fármacos tomados. Recaída bacteriológica. Se define cuando el enfermo se ha terminado su tratamiento y ha sido dado de alta como curado y vuelve a presentar un cuadro de tuberculosis positivo. Aquí puede ser entonces que haya una recaída o sea un nuevo bacilo. Acuérdense que hay muchos tipos de bacilos y eso puede ser la causa del problema. Cuando hay fracaso al tratamiento, es decir, cuando vas a estandarizar y a retratar al paciente, le vas a dar los de segunda línea y se llama COEFAR. No me interesa que te lo aprendas, nada más te lo menciono. Eso no me interesa porque no te incumbe médico general, ya es de nosotros o del infectólogo. Aquí le vas a dar, como tú ves, tratamientos hasta por 1 año. Jain, rifampicina, piracinamida, etambutol y streptomicina, los 5. Y después de fase intensiva y después de mantenimiento le vas a dar como si fuera Dodval, pero en ocasiones cuando estás viendo que hay drogoresistencia le vas a dar caprionamida, protonamida, canamicina, ¿sí? Que son de segunda línea. Protonamida, capriomicina,
¿sí? Y los de primera línea, o sea, son estos más los de arriba, o sea, van a ser como 7 antifímicos los que se dan. Y entonces, en estos tratamientos, pues van a hacer una serie de modificaciones que, como te vuelvo a insistir, no te quiero llenar la cabeza de este tipo de cosas, pero van a ser hasta 6 o 7 antifímicos, incluyendo los de nueva generación, que son los tratamientos donde entra la ciprofloxacina y otros. Y entonces hablamos de resistencia al Mycobacterium tuberculosis. En la actualidad, las técnicas de biología molecular capaces de localizar las mutaciones del gen del bacilo es el gen SPERT, que condiciona la resistencia de distintos fármacos. Se ha podido avanzar para intentar aclarar esa controversia. Es decir, que vas a hablar de drogoresistencia cuando tu paciente sigue positivo después de haberle dado el DOTVAL en una manera total. Y entonces estás en un problema con el paciente. Estos casos, doctores, hay que mandarlos a tercer nivel, ni siquiera en segundo nivel los deben de ver, porque lo único que hacemos es dar hepatotoxicidad, dar largas al asunto y el paciente se empeora o se muere. Entonces, es importante hacer el GeneSPERT, que ahora está de moda, el PCR tiempo real para el COVID. Como ustedes ya les había comentado, el instituto antes era el hospital de tuberculosos de Huipulco. Es decir, nuestra especialidad antes se llamaba tisiología. Por eso el instituto ya tiene más de 80 años. En el 16 eran 80 años. En el 2016, en el 2020, 84 y hoy son 85 años en este año. ¿Sí? En los cuales el Hospital de Tuberculosos de Huipulco es esta base que ven aquí, que es ahora donde es la dirección, y atrás es donde los tristes pacientes se quedaban a la intemperie. ¿Sí? Es el glorioso instituto en donde pues para mí es una bendición haber pertenecido a esta institución y seguir perteneciendo a ella. Por eso de ahí hasta que me saquen con las patas por delante voy a dejar de ir. Eso ya es una convicción que yo tengo. Entonces tenemos que vamos a utilizar la palabra MEDR y MXDR. Ahorita les voy a decir qué es eso. Se refiere a la drogoresistencia. La drogoresistencia se refiere a que va a haber, ya sea de una manera ya genética del bacilo o por le llamamos drogoresistencia natural o drogoresistencia adquirida. La cosa es que pues estos no van a responder a los nuevos antifímicos. Y aquí tenemos la definición. La tuberculosis multiresistente llamada MDR es la causa por una cepa que no responde al tratamiento con Hain y rifampicina, y es cuando se le hace al GeneSPERT. La OMS estima que este año en el 2018 se produjeron 480,000 nuevos casos con resistencia a rifampicina. El fármaco de primera línea de elección más eficaz. Si tú recuerdas, la rifampicina fue más o menos descubierta o utilizada desde 1940, yo todavía no nacía. Entonces, y nos espantamos porque es drogoresistente, pues cómo no va a ser resistente, doctores, ¿cuántos años tiene utilizándose? De las cuales un 78% con tuberculosis multiresistente. La carga de la tuberculosis multiresistente recae en buena parte sobre 3 países, India, China y Federación Rusa, que juntos suman casi la mitad de los casos registrados a nivel mundial de drogoresistencia. En el 18, aproximadamente un 6.2% de los casos multiresistentes presentaban tuberculosis ultrarresistente. Es decir, les aclaro, porque es pregunta de examen, ¿qué significa MDR? Significa multiresistencia al Hain y la rifampicina. Pero cuando es resistente, aparte del Hain rifampicina, a otros antifímicos le ponemos el número X, MDXR, resistente extradrogoresistente. ¿Qué significa MDR? Drogoresistencia al Hain y a la rifampicina. ¿Qué significa MDXR? Resistencia a estos dos más otro o más, es decir, a 3 o más antifímicos que se utilizan en el DOTVAL. Y entonces tenemos
el uso inadecuado de los antifímicos son los causantes de esta multidrogoresistencia, ¿sí? Que ahora se define al MDR como el pre-XDR, es decir, cuando ya hay drogo resistente al Jain rifampicina, casi siempre va a haber resistencia a otros. Y estas son por mutaciones genéticas o mutaciones cromosómicas que acompañan al Mycobacterium ya de nacimiento, o sea, las nuevas generaciones de bacilos ya nacen multidrogoresistentes. Y por eso, doctores, la verdad es que los microbiólogos y nosotros los neumólogos le tenemos miedo a esa multidrogoresistencia. Nosotros le llamamos la maldición gitana, que un médico o un miembro del equipo de salud adquiera la tuberculosis multidrogoresistente X, es extradrogoresistente, porque es un Dios Padre te lo cura, ¿sí? Y eso es una situación que estamos viviendo, doctores, muy frecuentemente. Entonces, mientras más activo es un enfermo, ¿sí?, más posibilidades tiene de ¿qué? Más posibilidades tiene de adquirir la resistencia. Entonces, la resistencia de la Jain rifampicina desde los años 70 se ha visto, y ahora se ha visto que hay resistencia a la fluoroquinolona que se empezó a utilizar desde 1980 y tantos. Y entonces tenemos que la tasa de éxito con estos tratamientos, en donde aparte de fluoroquinolona le das macrólidos o le das la linesunida o otras que vamos a ver a continuación, pues les va muy bien, como dice aquí, éxitos del 60% o el 80%, pero no del 100%. O sea, esos 20% y esos 40%, doctores, muchas veces son bacilíferos, y acuérdate que uno es a 14. Entonces esto no es para aplausos. Mientras que no te digan que es del 99 o 100%, las cosas están críticas. Y aquí te los están señalando. La otra situación que ya habíamos visto es que los pacientes que tienen VIH tienen más drogoresistencia y la mortalidad es a 1 año. Es decir, que si tú te llega un paciente con SIDA y tiene multidrogoresistencia, la mortalidad a 1 año de la extradrogoresistente es del 83% y el otro es del 71%. Es decir, que se pone grave el asunto con los pacientes VIH. Aquí tenemos algunas cifras que no me interesa verlas con ustedes, más adelante vamos a ver por qué no. Entonces, ¿la virulencia de la drogoresistencia es igual que la sensible? Pues no. Los pacientes que tienen drogoresistencia puede estar, doctores, en el nódulo fibrótico o en los nódulos de GON, que ahí están dormiditos, que son multidrogoresistentes, y el día que despierten, pues van a causar un problema gravísimo a la humanidad. Aquí tienes en el GeneSpert cuáles son los genes que se ven alterados. No vamos a entrar en detalles, pero ves que es una deleción de mutaciones en estos cromosomas, en estos alelos, y que ya nacen estas mutaciones. Eso lo ven en el GeneSpert. No vamos a entrar en detalle, nada más te los menciono. Mutación del gen CATG, la más frecuente, ligada fundamentalmente a una resistencia secundaria, es una resistencia de alto nivel y no actividad catalasa ni peroxidasa. Entonces, es entrar a inmunohistoquímica y a lo que es microbiología, que no me interesa verlo porque no es el motivo de la plática, nada más es que entiendan que el GeneSpert nos va a dar qué alteraciones genéticas tiene este Mycobacterium de la resistencia. Principalmente, lo vuelvo a repetir, a la rifampicina y al Jain. Y esto te hace un bacilo más agresivo, un bacilo más patógeno y más invasor a lo que es la tuberculosis extrapulmonar. Esa es la situación al respecto de esto. Aquí tiene la mutación de la rifampicina. No vamos a entrar en detalle, el RPOB. Estrategias básicas para evitar la aparición de resistencias en la comunidad. Administrar tratamientos estándar, el DOTBAL, acuérdate de esa palabra. Utilizar medicamentos con fármacos asociados, es decir, nunca utilizar monoterapia. A recordar que los tratamientos son gratuitos y debe de ser un tratamiento acortado, estrictamente supervisado,
reducir al mínimo la influencia del sector privado, es decir, no tratar pacientes tuberculosos en la privado, y aplicar ¿cómo se llama? Un buen tratamiento bien, bien específico y sobre todo patentado por la Secretaría de Salud. Aquí tienes algunos medicamentos que utilizamos, nada más te los voy a mencionar. A veces son los 5 de primera línea, a veces son los 5 de primera, esos son los de inicio, dar los 5. Pero después lo puedes utilizar la amicacina, que es un aminoglucósido, la kanamicina, que también es otro aminoglucósido, o capreomicina. O puedes utilizar la capreomicina, la ofloxacina o la ciprofloxacina, más el Dotval, otra vez, más Dotval, o sea, van a ser 4 más la estreptomicina 5, 6 o 7 medicamentos. Así nada más. Y eso es a 1 año, doctores. Ofloxacina, etionamida, protionamida, y ahí están la dosis, efectos secundarios, etcétera, toda la farmacopea. Aquí están algunas de las, el retratamiento estandarizado alternativo de segunda línea, la kanamicina, la protionamida, la ciprofloxacina, la piracinamida, etcétera, de sostén y de mantenimiento. Actualmente tenemos otros fármacos, ¿sí?, que son potencialmente prometedores. Vamos a ver algunos de ellos, que esos creo que los preguntaron en el examen nacional, algunos de estos de antibióticos. ¿Sí? No vamos a entrar en detalle, nada más quiero que te lo aprendas. Por ejemplo, tenemos esta fluoroquinolona novedosa que se llama bedaquilina, ¿sí? La bedaquilina, ¿sí?, que inhibe la ATP sintetasa bacteriana, ¿sí?, aparte de donde actúan las quinolonas, ¿sí?, y que tiene gran sinergismo con la piracinamida, y se va a utilizar en la drogoresistencia con un 48% de efectividad, 48%, ¿sí? El otro es que se llama Delamanid, que es un derivado del metronidazol. Delamanid es un derivado del metronidazol, ¿sí?, y que actúa inhibiendo la biosíntesis de la pared celular y tiene un sinergismo con el moxifloxacina y la piracinamida. Y ves como también una efectividad del 29 al 45%, tristemente no es del 100%. Y así, igual que otras como la que hace rato les dije, la linesunida, ¿sí?, que cada cápsula cuesta 1,000 pesos y que lo vas a dar por 6 meses, pues ya sabrás cuánto dinero va a ser. Entonces, el control clínico, cada mes es importante realizarlo. El control bacteriológico también, es decir, cada mes vas a revisar a tu paciente y le vas a dar tratamiento supervisado, y un control radiológico cuando menos también cada mes para ir viendo cómo va tu paciente, ¿sí? Y el tiempo necesario para dejar de ser contagioso, ya dijimos que son 2 meses. 2 meses en total, pero desde las 2 semanas ya la carga viral va disminuyendo. Aquí nos vamos a quedar, doctores, en lo que son las complicaciones de la tuberculosis. Vamos a pasar a lo que son preguntas y respuestas, y por si tienen alguna duda, algún comentario. Hoy le vamos a dar la palabra a la sección 1. Adelante, doctores. Sección 1, preguntas, respuestas. Adelante. ¿No está la sección 1? Doctores, ¿ya me dejaron solo? Doctor, buenas noches. Adelante. Me quedó un poco de duda, o a lo mejor confusión. En el caso. ¿Mande? ¿Es de la sección 1? No, soy de la 20. Ahorita le doy la palabra con todo gusto. Nada más, Okay. ¿sección 1 están presentes o no están presentes? Sí, doctor. Disculpe, y... ¿Qué pasó? A ver, adelante. ¿Qué sería? ¿Mande? ¿Qué pasó? O sea, es que su sección no me contesta. Adelante. Ahorita le doy la palabra al compañero de la sección 20, porque está participando inmediatamente. A ver, dígame, doctor, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué sería en caso de
daño renal agudo, o sea, en caso de que... No, pues ahí se tiene que valorar ahora sí que con el nefrólogo, doctor, qué tanto daño y hacer el índice de Yalif. ¿Sí se acuerda cómo es el índice de Yalif? ¿No se los han dicho? La depuración, cómo está depurando ese riñón y entonces definir qué tanto le puedes dar y qué tanto riesgo-beneficio. Es como todo en la vida. Entonces, doctor, en la tuberculosis, por eso, ¿se acuerdan cuando les comenté que todos me van a preguntar que como el riñón, que como el hígado, que como el cerebro, que como el intestino? Bien, gracias. Porque riesgo-beneficio, doctor, esa es la balanza. Pero si no se lo das, el paciente se muere y la drogoresistencia es 1 a 14. Entonces es aquí un estudio multidisciplinario. Es decir, su pregunta es importante. Si usted tiene su paciente médico general y le está dando el DOTBAL y empieza con ictericia o empieza con insuficiencia renal, que es exactamente lo mismo, lo tiene que mandar a un segundo nivel, un tercer nivel, a que lo revise el nefrólogo, lo revise el hepatólogo, el gastroenterólogo. Lo que más vemos, más frecuentes, son pacientes con alteraciones gastrointestinales, que es el sangrado de tubo digestivo alto, pero también la insuficiencia renal por nefrotóxicos como son los antifímicos es importante. Ahora, un paciente con insuficiencia renal, pues de antemano, doctor, está en la lona. Es un paciente que está en la olla y se va a morir, porque ¿qué le va a dar de tratamiento? No hay otro tratamiento que no sea el que ya especificamos. Entonces aquí es importante su pregunta, que como médico general, sí es el apoyo del nefrólogo inmediatamente que usted vea falla renal y le haga su índice de Yalif y vea que tiene un daño renal, o sea, una insuficiencia renal grave, ¿verdad? Esa sería la contestación. Compañero de la sección 20, adelante. Sí, doctor, gracias. En el caso, como comenta de los tratamientos de segunda línea, ¿son esos medicamentos más los 4 bases, o el DOTBA? Así es, doctor. Mire, ¿y por cuánto tiempo se añadirían o sigue siendo 6 a 8 meses? Aquí va a estar la respuesta en esto, doctor. Usted cada mes lo va a seguir el tratamiento. Fue la última diapositiva que pusimos, es la repetición de esta. Usted cada mes le va a hacer la baciloscopía, le va a hacer un chequeo clínico y una radiografía. Lógico, doctor, si usted ve que es el tercer mes y sigue positivo, 2, radiológicamente en vez de ir mejorando está peor y tiene fiebre, tiene hemoptisis, que son las complicaciones que vamos a ver la próxima vez, este paciente, doctor, ya usted ya de favor ya no lo trate, mándelo a un segundo o tercer nivel. ¿Sí me doy a entender? Pero de tomo le contesto. Aquí les tiene que ser la drogoresistencia actualmente con el Ginexpert, y el tratamiento de entrada se va a extender a 1 año, como si fuera el tratamiento que propone la OMS, que propone la OMS, esta de decir que lo vas a dar por 1 año. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esos casos, doctor, ya entran en la MDR o en la MXDR, ¿sí? Y tiene que ser supervisado por los expertos. Así es, doctor. Tercera pregunta. Gracias, doctor. Tercera. Gracias, doctor. Adelante. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, adelante. Muchas gracias. Una pregunta, doctor. En las dos fases, tanto en la intensiva como en la fase de sostén de tratamiento, ¿el paciente tiene que acudir al centro médico para recibir el tratamiento? Así es, doctor. Es el TAES. O sea, es lo que se debe de hacer, pero no lo hacen, doctores. Desgraciadamente, mire, lo que dice la norma es que lo ponga usted en servicio social, ¿sí? O en una clínica de primer nivel está ahorita trabajando, o en segundo nivel. El paciente tiene que ir, aquí es un trabajo multidisciplinario de la trabajadora social, de la enfermera, del médico y a veces hasta del municipio. Si el paciente es una persona, un abuelito que ya no puede caminar y vive a más de 10 cuadras del hospital, la policía tiene que ir por él y traerlo a la clínica y que la enfermera vea que se trague las 4 grajeas. Porque los pacientes, doctor, no se la toman porque dicen, no, yo nomás me tomo. Acuérdense, aquí, doctores, se cumple lo que yo les dije. Todos los mexicanos tenemos algo en común, algo de metiches, algo de chismosos y algo de médicos. Cada quien que se ponga la parte que le corresponde. Si no tiene nada, felicidades. Entonces, ¿qué pasa? Que el médico, el paciente tiene familiares y la abuelita le dice, mira, hijito, nomás tómate una porque 4, lo que dijo el doctor, te va a hacer daño para el riñón, y no son médicos. Nomás tómate una, así de que con una tienes, tú estás muy flaquito y con 4 ese médico te quiere matar, ese médico está loco, pinche Alejandro, no sabe lo que habla. Así de que nada más tómate una.
¿Sí me dio a entender, doctor? Entonces, ¿qué pasa? Que es mejor que lo vean que se los toma a las 4 supervisadamente. Y esos son durante los 6 meses, doctor. Ese es parte de la responsabilidad del médico de esa clínica. Así es, doctor. Muchas gracias, doctor. Y dentro de esa misma, perdón, si me permite hacer otra pregunta. Sí. En caso de que no se cuente con el medicamento, ¿no hay manera de conseguirlo por fuera? Es lo que, doctor, me da risa porque se acuerda lo que le dije, que luego salen con su babosada en la secretaría y dice, jijiji, Sí. no me llegó el tratamiento y no me llegó el pedido, sí me doy a entender, y usted es el que lo ponen allí a parir chayotes. ¿Qué es lo que hace, doctor? Es muy caro, doctor. Ahorita yo tengo unas personas que no le han dado el tratamiento en Morelia y me dicen, doctor, dice, porque económicamente se dice, doctor, le pago lo que sea. No, señores, que no es que me pague, ¿dónde jodidos lo conseguimos? No hay. Y entonces ahí voy de a limosnear allá a Linera que nos regale tantito para poder, así como dicen, dímelo a robar allá para regalárselo a esta gente acá. Sí me doy a entender, en el buen sentido de la palabra, sí me doy a entender, porque no hay, doctor. O sea, de veras, te estoy diciendo que me da mucho coraje porque en pleno siglo XXI estamos todavía con este tipo de cosas. El jijiji no llegó, doctor. Imagínese en qué bronca te meten. Y tú que vas muy bien con tu tratamiento ya te lo volvieron de este lado por la estupidez, idiosincrasia mediocre. Ese es el problema, doctor. Tristemente. Adelante. Correcto, doctor, muchas gracias. Gracias. Adelante, doctores. Adelante, ¿ya me preguntas? Bueno, la abrimos a todas las secciones. Adelante, doctores. Buenas noches, doctor. Sí, adelante, doctor. Por ejemplo, en pacientes en edad pediátrica, ¿el tratamiento es el mismo? No, doctora, no lo toqué porque como le comento, no hay mucho tiempo para hacerlo por cuestiones pero por aquí en una de las fotos está la dosis por miligramo. Creo que es aquí están, doctor. Y aquí están los niños, los miligramos que se dan. Es decir, que en los niños no hay Dotval como tal, solo aquí sí hay que dárselos en suspensión cada uno de ellos. Aquí están. ¿Sí me doy a entender? Y lo mismo que me preguntó el primer compañero, oye, y el riñón, bien, gracias, doctora, y el hígado también. ¿Sí me doy a entender? O sea, la bronca es bien fuerte, doctores, con esos medicamentos, pero hay que darlos. Aquí están las dos. Pero también, si es la pregunta que es por 6 meses, sí, doctor, es el mismo tratamiento. 2 de sostén y 6 meses de mantenimiento. Porque aunque sea chiquitolín, el vacilo no se la perdona. Afortunadamente, doctores, la tuberculosis casi en los niños es poco frecuente. Lo que tristemente se presenta en los niños es la tuberculosis meningea, que es la que es al nacimiento. Y que acuérdense que por eso se pone el BCG, porque evita las formas graves de tuberculosis. El BCG no te protege contra la tuberculosis, te evita las formas graves. Entonces, doctora, no hay mucha tuberculosis en los niños. Sí, pero aquí están las dosis. Entonces se tienen que sacar como tales y hacer su cálculo, con todas las reacciones adversas que ve de este lado. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Sí, doctor. Adelante. Sí, con esto que estamos platicando de la hepatotoxicidad, ¿se les tiene que hacer pruebas de función hepática? Y si claro. Sí, claro. ¿Se acuerda que le comentaba? Mire, eso ya depende del ojo clínico, pero de rutina cada mes, doctor. Pero depende del ojo clínico, porque el paciente va a decir, oiga, doctor, fíjese que estoy haciendo negro del baño cuando hay melena. Oiga, doctor, fíjese que casi no orino o estoy orinando mucho, o sea, la poli o la oligo. Oiga, doctor, fíjese que me estoy poniendo amarillo, los familiares se lo dicen, doctor, está orinando horrible, medio negro y aparte de rojo era negro y está canario, mire cómo tiene los ojos. ¿Sí me doy a entender? Entonces te dan las bases si es nefrotóxico o hepatotóxico y pues hay que mandarlo, doctor, directamente y claro que hay que hacerle unos estudios más sofisticados, depuración de creatinina, todo lo que ustedes ya saben para el proceso renal agudo o crónico, ¿verdad? Así es, doctor. Sí hay que estarlo monitorizando cada mes de todo. Química sanguínea, pruebas de función hepática y cuando menos un general de orina para ver cómo está su general. Y de ahí depende si le haces depuración o le haces otras pruebas. ¿Sí? Adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Doctor. Sí.
Por ejemplo, si en los nódulos fibróticos no penetran los antifímicos y otros medicamentos, ¿qué pasa con los nódulos? Ahí se quedan, doctora. ¿Se acuerdan que les hablaba de la momia peruana? ¿Se acuerdan que les platiqué? Doctora. No, doctor. Entonces no fue esa plática, digo, no entró esa sesión. Les dije de la momia peruana, cuando vimos epidemiología, que el bacilo de Koch era tan resistente que podía vivir hasta lustros o hasta siglos, y que en una momia peruana se le había hecho la egiptología y habían visto que en la tomografía tenía nódulos de Goni y nódulos fibróticos, y los habían abierto y sorpresa, aquí se volvió a cultivar bacilo tuberculoso. Y si ya genéticamente viene con drogoresistencia, ya es igual baile al que se infecta. Es decir, que en un cadáver, doctora, todavía si hay polvito ahí ¿cómo se llama? Si hay por ahí cenizas, puede estar en los nódulos fibróticos todavía vivos, fíjese. Y no es ciencia ficción y no me las he tronado todavía. Todavía no me tomo mi dosis. ¿Sí me doy a entender? O sea, es una situación Sí, doctor. de que, aunque no me lo crea, está tétrico, doctor. Está caraja la cosa. ¿Sí? O sea, no se sabe qué va a pasar con ellos, es la contestación. Pero claro Ok, que puede gracias. contestarse alguien. Ahora, aquí, una pregunta relacionada a lo suyo, una contestación a lo suyo, doctor. ¿En qué momento si abre ese nódulo fibrótico? Es todavía un misticismo, porque ¿sabe cuándo se va a abrir? Cuando la persona tenga, precisamente puede ser un niño, un niño que cuando es adulto es diabético, tiene sida, es alcohólico, le baja las defensas y ese nódulo se abre y empieza la historia natural de la tuberculosis. Es como un banco, doctor, ¿sí? Son quistes que se quedan ahí para mucho tiempo, pero herméticamente cerrados. Faltan 3 preguntas, una más. Adelante. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. Doctor, de los 5 medicamentos que son de primera línea, usted comentó que el DOTBAL solamente tiene 4. ¿Cuál es el único que no está? El único que es intramuscular, que es la streptomicina. Y que va a ser pregunta Muchas gracias, doctor. Y que va a ser pregunta de examen a qué familia pertenece la streptomicina. ¿Sí? Es el único, doctora. Ese ya se considera en el tratamiento modificado, ¿sí? Aunque es de primera línea, como lo ve aquí, ¿verdad? Pero otra vez recuérdenlo, vean de primera línea, ahorita se va. ¿Qué fechas tienen ahí? Rifampicina, 1960. Streptomicina, 1943. Piracinamida, 1950. Isoniazida 1952, etambutol 1960, ¿sí? Entonces, doctores, fue descubierto en esa época y 2-3 años después utilizado como tratamiento antifímico. Aquí está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de una drogoresistencia muy difícil. Otra pregunta. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Adelante, adelante. Doctor, yo tengo una pregunta. Adelante. En caso de tuberculosis, ¿se debería seguir un protocolo semejante al COVID con los difuntos? ¿Que se les daba cremación para evitar la propagación o eso ya es otra cosa totalmente? Fíjese, doctor, que no se hace por una razón, sí se debería de hacer, fíjese lo que usted está diciendo y lo que decía la doctora de los nódulos fibróticos, pero no se hace por cuestiones de que los pacientes se pierden, doctor. Si se pierden en el tratamiento y es gratuito, chingado. A la hora que se mueren no le avisan, doctor. ¿Sí me di a entender? O sea, sería un razonamiento muy importante que usted está haciendo. Claro que sí, doctor, esa es la contestación. Por esos nódulos fibróticos que la doctora también le llamó la atención, claro que sí, ¿verdad? Pero no se está haciendo por lo que le estoy diciendo, el paciente se pierde, doctor. Sí. Muy bien, última pregunta, gracias, doctor. La última pregunta. Adelante, doctores. ¿Ya no hay preguntas? ¿Está todo comprendido o no le entendieron nada? No me di a entender. ¿Quedó claro, doctores? ¿Más o menos quedó el mensaje? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Muchas doctor. gracias. Sí, doctor.
Sí, doctor. Es apasionante y es vergonzosa esta enfermedad, ¿verdad, doctores? En el sentido, pues, vergonzoso, ajeno, pues, de que chingado tantos años en esto, enfermedad y no hay medicamentos nuevos, doctores. Todavía el Dotval sigue siendo como se lo estoy poniendo ahí, eso yo no me lo inventé, sigue siendo esto. Y todavía yo pensé que me iban a preguntar, su médico del año pasado yo creo no les presentó el Dotval, les presentó el Rifater Rifinar. ¿Qué era el Rifater Rifinar? No eran 4, eran nada más 3, era Jain, rifampicina y piracinamida. Hasta hace 10 años, doctores. Otra vez, lo mismo, así como el Oncini, lo mismo, pero más barato. Lo mismo, pero sin el etambutol, era Jain, rifampicina, piracinamida. Y se les daba igual fase intensiva de 2 meses con piracinamida, Jain y rifampicina, y se le quitaba la piracinamida en el de fase de mantenimiento, el de sostén. Y también eran 2 meses, 4 meses. Se llamaba Rifina, así como se oye H, Rifina H. Rifina H, en vez de Dotval. Póngale ahí en el internet, póngale, así como te estoy diciendo, Rifina H, y verás que es el abuelito del Dotval. ¿Sí? Y para su conocimiento, el doctor que me preguntaba ahorita de la nefrotoxicidad, todavía aquí en Michoacán, doctores, tenemos Rifinar, Rifater, Rifinar, porque no hay Dotval, doctores. Vergüenza jodida. Te lo juro, ¿eh? Tengo mis alumnos, unos alumnos que están ahí en el centro de salud, y pues me dicen, doctor, no tenemos Dotval, tenemos Rifinar, Rifater, ¿se lo doy o no se lo doy? Pues dale la tambutola aparte, chinga. Por favor. Qué vergüenza ajena, doctores. Pero en fin, viva México. Hay que echarle ganas, doctores, hay que cambiar este México. De ustedes depende que sigamos en la huehuenchada o que verdaderamente seamos otro país, doctores. De veras, de veras. Ustedes son, yo ya voy para abajo, ustedes son los que van para arriba. Sí, que vamos, doctores, echarle todas las ganas porque tenemos que cambiar nuestro país. Es una chingada vergüenza con lo que tenemos con estas gentes ahí arriba. Doctores, pues buenas noches, que descansen y nos vemos pasado mañana.